Una torre de hierro se elevó sobre París, la estructura más alta jamás construida por manos humanas. 300 hombres treparon al cielo para ensamblarla. Estas son fotografías originales tomadas durante la construcción de la torre entre 1887 y 1889, cuidadosamente restauradas y coloreadas. Durante más de un siglo, estos momentos existieron solo en blanco y negro. Ahora, podemos ver la Torre Eiffel como la vieron sus constructores. La historia no comienza con Gustave Eiffel, comienza en mayo de 1884, dentro de su oficina de ingeniería en París, donde dos jóvenes ingenieros, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, comenzaron a bosquejar ideas para una estructura diferente a cualquier otra vista antes. Francia se preparaba para la Exposición Universal de 1889, que conmemoraba los 100 años de la Revolución Francesa. La exhibición exigiría una pieza central audaz, algo sin precedentes. El 6 de junio de 1884, Koechlin produjo un simple boceto en su casa. Una torre de hierro de 4 patas que se elevaba 300 metros hacia el aire. Eiffel era cauto. La idea era radical, pero intrigante. El arquitecto Stephen Sauvestre fue contratado para refinar el diseño, añadiendo arcos y plataformas públicas para suavizar su severidad industrial. En septiembre de 1884, se registró una patente que nombraba a Eiffel, Koechlin y Nouguier como inventores conjuntos. Poco después, Eiffel adquirió la plena propiedad de los derechos. En 1886, el gobierno francés anunció un concurso para el monumento de entrada de la Exposición Universal de 1889. Las bases eran explícitas: una torre metálica de 300 metros. Se presentaron más de 100 propuestas. Solo una demostró que podía construirse de manera realista, la de Gustave Eiffel. Eiffel enfrentó una seria competencia del arquitecto Jules Bourdet, quien propuso una torre solar rival, una estructura monumental de piedra coronada con un faro. El contraste era tajante: piedra contra hierro, arquitecto contra ingeniero, tradición contra modernidad. El debate se desarrolló en la prensa. Eiffel argumentó pragmáticamente que su torre podía construirse a tiempo dentro del presupuesto y que serviría a la ciencia y a la defensa nacional. El 12 de junio de 1886, el proyecto de Eiffel fue seleccionado. La construcción podía comenzar. En enero de 1887, los trabajos empezaron en el campo de Marte. Lo que solo había existido como dibujos y cálculos, ahora entraba en el mundo físico. París observaba con cautela mientras se removía la tierra para una estructura diferente a todo lo que se había intentado antes. Apenas unas semanas después del inicio de la construcción, estalló la oposición. El 14 de febrero de 1887, el periódico Le Temps publicó una carta abierta firmada por algunos de los artistas y escritores más prominentes de Francia. Entre ellos se encontraba Guy de Maupassant. Condenaron el proyecto como inútil y monstruoso, advirtiendo que dominaría París como una gigantesca chimenea de fábrica. La torre, escribieron, mancillaría el cielo de la ciudad durante décadas, pero el trabajo continuó. Antes de que la torre pudiera elevarse, sus cimientos debían asegurarse con absoluta precisión. Cada esquina soportaría un peso inmenso. No podía haber margen de error. Los cimientos por sí solos tomarían 5 meses en completarse. Se colocaron enormes bloques de piedra y mampostería, cada uno alineado con ángulos exactos que determinarían la inclinación final de la torre.
Más de 300 hombres participarían en la construcción de la torre. A pesar de la escala y el peligro, la seguridad se tomó en serio, una prioridad inusual para la época. Notablemente, solo ocurriría un accidente fatal durante toda la construcción. Un solo hombre perdió la vida en los 2 años que duraron las obras, un récord extraordinario para un proyecto de esta magnitud en el siglo XIX. Mientras los cimientos tomaban forma, la torre misma se estaba fabricando más allá de los límites de la ciudad de París, en Levallois-Perret, un suburbio industrial a las afueras de la capital. Los talleres de Eiffel produjeron cada componente de hierro por adelantado, más de 18.000 piezas, cada una fabricada con una precisión extraordinaria. Los agujeros para los remaches se perforaban con una tolerancia de apenas 1/10 de milímetro. Cada viga, cada ángulo, cada unión había sido calculada para encajar perfectamente en su lugar. Para el verano de 1887, el terreno estaba listo. El hierro podía comenzar a elevarse. En diciembre de 1887, las 4 patas de la torre habían alcanzado la primera plataforma. Esta vista muestra el momento en que finalmente se encontraron, una prueba crítica de precisión. Los ingenieros contuvieron la respiración mientras las 4 secciones, que habían ascendido por separado desde sus respectivos cimientos, debían unirse a la misma altura sin desviación. Cuando los últimos remaches se colocaron y las mediciones confirmaron que todo estaba perfectamente alineado, la viabilidad de la torre quedó demostrada más allá de toda duda. A través del sitio de construcción, un ferrocarril de vía estrecha, el sistema de Decauville, funcionaba continuamente, entregando los componentes de hierro exactamente donde se necesitaban. Nada se levantaba 2 veces, nada se dejaba al azar. La fase más difícil de la construcción estaba completa. A principios de 1888, la torre se había vuelto imposible de ignorar. El hierro se elevaba ahora más alto que los edificios circundantes. Multitudes se reunían a diario, atraídas tanto por la curiosidad como por la incredulidad. Los parisinos, que habían desconfiado del proyecto, comenzaban a ver cómo los esqueletos metálicos que se alzaban sobre sus barrios adquirían una extraña elegancia. Lo que había comenzado como un boceto polémico se estaba convirtiendo en una presencia permanente en la vida de París. El trabajo se aceleró en 1888 y 1889. Más de 250 obreros trabajaban simultáneamente en el sitio. Los remachadores, aquellos hombres que pasaban días enteros suspendidos a más de 100 metros del suelo, sin más seguridad que sus propias manos y una cuerda, se convirtieron en leyendas. El ruido de los martillos sobre el hierro se escuchaba desde los bulevares. El polvo y el humo de los remaches calientes llenaban el aire. Esta imagen fue tomada aproximadamente a 4 meses de la finalización de la torre. El Louis-Émile Durandal fotografió la torre desde un punto de vista bajo para enfatizar su monumentalidad. Las curvas de las patas, los arcos de la base, la red de vigas que se entrelazaban formando un encaje de hierro, todo estaba ya visible. La torre ya no era un proyecto, era una realidad ineludible. El desafío técnico más importante llegó en la fase final, la construcción del campanario superior, donde se instalarían los faros y la bandera. Las grúas, que habían sido utilizadas para elevar el resto de la estructura, no podían alcanzar esa altura. Se diseñó un sistema de elevadores hidráulicos que trepaban por las vigas mismas, subiendo la estructura final pieza por pieza, como una flor de hierro que se abría hacia el cielo.
La torre se completó el 31 de marzo de 1889, apenas semanas antes de la inauguración de la Exposición Universal. Es construida en poco más de 2 años, se alzaba a 300 metros de altura, la estructura más alta jamás levantada por manos humanas. Lo que comenzó como un experimento en hierro estaba ahora terminado. París tenía su nuevo monumento. Ese día, Eiffel subió los 1.650 escalones hasta la cima. Llevaba consigo a un grupo de funcionarios y periodistas. En lo alto izó la bandera francesa, mientras los cañones tronaban desde los Inválidos. Abajo, la ciudad se extendía como un mapa. Por primera vez, alguien veía París desde una altura que solo las nubes habían conocido antes. Los críticos que habían condenado la torre cambiaron lentamente de opinión. Guy de Maupassant, uno de sus más feroces detractores, comenzó a almorzar regularmente en el restaurante de la torre. Cuando se le preguntó por qué, bromeó: «Es el único lugar de París donde no puedo verla». La torre se había convertido, para bien o para mal, en parte inescapable del horizonte. La Exposición Universal de 1889 recibió a más de 30 millones de visitantes. La torre fue su estrella indiscutible. 2 millones de personas subieron sus escaleras o utilizaron sus ascensores hidráulicos, otra innovación de Eiffel. Para aquellos que cruzaban sus arcos de hierro, la torre no era solo una estructura, era una promesa, la promesa de que la ingeniería podía alcanzar alturas hasta entonces reservadas a la imaginación. Cuando la exposición cerró, la torre estaba destinada a ser desmantelada. Su permiso de construcción era válido por 20 años, pero su utilidad para las comunicaciones, primero para el telégrafo, luego para la radio, hasta finalmente para la televisión, la salvó de la destrucción. Eiffel, con su visión pragmática, había predicho desde el principio que su torre serviría a la ciencia. Tenía razón. Hoy, más de 130 años después, la Torre Eiffel sigue en pie. No como una chimenea monstruosa, como temían sus detractores, sino como el símbolo más reconocible de París, como un emblema de lo que ocurre cuando la audacia, la precisión y el trabajo colectivo se unen para desafiar el cielo. Los 300 hombres que treparon para construirla, los 18.000 componentes fabricados con tolerancias milimétricas, los 5 meses de cimientos, los 2 años de trabajo ininterrumpido, todo eso sigue allí, en cada remache, en cada viga, en cada curva de hierro que se eleva sobre el Sena. La torre no es solo hierro, es la voluntad de construir algo que nunca antes había existido. Es la fe en que la tecnología y la belleza no están reñidas. Es la prueba de que, incluso cuando todos los artistas y escritores de una nación se oponen a un sueño, ese sueño puede alzarse más alto que sus objeciones. Y así, cada vez que el sol se pone sobre París y la torre se enciende sobre la ciudad, los parisinos y los visitantes levantan la vista hacia ella y ven no solo una estructura de hierro, sino el eco de aquellos años de martillos y remaches, de bocetos en servilletas y patentes firmadas, de obreros suspendidos en el vacío y un ingeniero que miró al cielo y dijo: «Podemos llegar hasta allí».